Hola, hola, buenas noches. Muchas Hola. gracias por la Buenas invitación. noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues estamos en un escenario que ese ya es el que tenemos. O sea, sí sabemos que no podemos regresar a las aulas, que estamos en una situación crítica a nivel de salud y esto plantea un enorme reto. Ya hay un camino andado, sin duda, hubo una experiencia previa, pero de todas maneras, en términos pedagógicos, las escuelas van a enfrentar un enorme reto frente a lo que viene. Y entonces yo quería preguntarles justamente cuáles son estos grandes retos para llevar al mejor puerto que se pueda esto que ya es nuestra realidad, por lo menos en este momento y por un tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Manuel Gilantón, desde tu perspectiva de un profundo conocedor de la escuela pública, de la educación pública, y José Antonio López III, desde tu posición y experiencia como director de una escuela privada, que tienen cada uno sus propios retos, ¿no? Manuel Gil, si quieres empezamos contigo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Yo creo que en el planteamiento que ha hecho la SEP para las escuelas públicas, entiendo que son para las escuelas públicas, me diría José Luis, digo José Antonio, si no, lo que hay es, a mi juicio, como tres grandes ideas, ¿no? Una, tratar de llegar a la mayor cantidad posible de domicilios, para lo cual, pues, el vehículo, digamos, más generalizado es la televisión y la radio, ¿no? Y la televisión y la radio están, creo, en el 94% de las casas, o con el radio quizá en el 100%. Pero ese es como un factor en el cual creo la autoridad educativa piensa en el alcance de la cobertura, ¿no? Pero esto suscita un problema, que es la segunda idea que quiero compartir para arrancar. Esto significa que se construye un ciclo que es muy bueno para la cobertura, pero muy malo para la educación, porque es el circuito emisor, transmisor, receptor. Esto es, la Secretaría de Educación Pública emite el contenido, las televisoras que conjuntaron, que se asociaron para ello, transmiten, este contenido llega a las pantallas y se supone que de la pantalla hacia el niño, que como dijo el presidente está sentado en su banquito y en su mesita, levantado temprano y con su cara lavada, por el hecho de observar la pantalla, aprende. Eso, si ocurre en el 100% de los hogares, no va a producir aprendizaje, porque es la relación de un receptor como una cubeta al que por la tele le llega, o en la radio le llega un chorro de agua de una manguera, que es la transmisora de una sola voz, que es la de la Secretaría de Educación Pública. Es lo que se llama la educación bancaria, y si solo es eso lo que se plantea, creo que estamos en un problema. Va a haber cobertura, pero un gravísimo, gravísimo problema de aprendizaje. José Antonio, sobre esto que dice Manuel con respecto al derecho consagrado en nuestra Constitución, en su artículo 3 de la educación, que depende muchísimo del Estado. ¿Cómo ves tú estas transmisiones, esta señal a través de la televisión, en la que tenemos pues un mensaje, pero no sabemos si está siendo recibido, asimilado y aprovechado? Mira, estoy totalmente de acuerdo con esta postura que comenta Manuel, porque efectivamente lo que tenemos es simplemente una transmisión al estilo tradicional antiguito, en el que el maestro podía hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y el niño estar recibiendo información y luego contestar un examen. Es lo más parecido, aprovechando estos medios, ¿no?, que tenemos ahora, como la televisión. No hay una posibilidad de interacción directa y por tanto se vuelve muy difícil generar vínculos y generar razonamientos y generar presiones en el buen sentido, para que los niños respondan y acomoden ese conocimiento y lo vayan apropiando, ¿no?
pero sin embargo, pues estamos en una posición ventajosa con respecto a otras décadas. Si tenemos estos medios, hay que aprovecharlos porque efectivamente son los que más amplitud tienen, los que más alcance pueden tener en un país como el nuestro, que tiene dos rezagos brutales de años, el educativo y el de las telecomunicaciones. Entonces, pues nos está agarrando en una situación complicada donde hay que resolver a como de lugar. Y me parece una buena idea echar mano de estos medios, pero sin dejar de lado al maestro. Vamos a tener, en la mayoría de los casos que sea posible, tendrá que haber también, en la medida que se pueda, un contacto con el maestro que de alguna manera puede ser el guía que mande una reflexión, que genere una posibilidad de discusión, un interés por otras cosas relacionadas con lo que los chicos hagan, ¿no? Y además, este programa pues necesitaría un tiempo que no hemos tenido para organizar, porque evidentemente creo que casi al mismo tiempo que el niño, el maestro va a conocer los programas. Entonces, pues cualquier otro tipo de ejercicio que se mande va a tener que ser improvisado, va a tener que ser hecho sobre la marcha, y pues está mejor que no hacer nada, eso es clarísimo, no podemos dejar de hacer. Y además con buen ánimo y con buena intención y dejando un poquito de lado todas estas posiciones catastrofistas. El ser humano tiene muchas capacidades para aprender por muchos lugares. En muchas familias está viendo el apoyo de la casa también para ayudar a salir a los chicos adelante, sin dejar de ver que hay muchas situaciones complejas en las familias mexicanas de todos los niveles. Pero lo que peor podemos hacer ahora es abonar a esta desgracia, a esta pandemia. Podemos poner posturas catastrofistas para el futuro. Vamos a echarle ganas por todos lados que se pueda y tratando de alimentar a estos chicos y chicas de todas las edades para que con el mejor ánimo posible reciban lo que puedan recibir. Y bueno, obviamente esperanzados estamos de que esto pueda tener remedio y podamos volver a abrazar a nuestros alumnos y a nuestras chicas en la escuela, ya en su lugar, en una convivencia que nos permita discutir, que nos permita sentir la pasión de algo en lo que no estamos de acuerdo, generar espacios de construcción del conocimiento y no solo de transmisión de información. Pero si tenemos que echar mano de eso ahorita, echemos mano de esto, no hay de otra. Justo quiero tomar como retomar eso que estás diciendo, José Antonio, para regresar un poquito a mi pregunta. Porque, bueno, el hecho es que ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos frente a este escenario. Planteabas, Manuel, que no se genera aprendizaje a través de este método, pero ¿de qué manera se podría o se debería de acompañar este esfuerzo por parte de otros actores y digamos, en toda la estructura social para que pudiera tener los mejores resultados que se pudieran tener en este escenario? Y por otro lado, ya me gustaría luego regresar contigo, José Antonio, porque en el caso de las escuelas privadas, como es la tuya, hay otros instrumentos y eso les representa también otros retos, y me gustaría saber cómo se están preparando justamente para atender esto. Miren, yo creo que tenemos una oportunidad de llegar, pero si no logramos hacer el máximo esfuerzo para que entre la pantalla en la que llega el contenido y el niño, la niña o el adolescente que esté frente a ella, si no logramos poner en medio una mediación pedagógica, ya sea a través de, cuando se pueda, un monitoreo de profesores y profesoras o un complemento de esto a través de, cuando se pueda, de ciertos dispositivos. El gran reto es que ese, en efecto, a lo que podemos hoy aspirar. No podemos volver a las escuelas por razones sanitarias, nos moríamos. Pero tampoco nos podemos resignar a que simplemente esté el niño o la niña frente a la tele. Entonces, creo yo que si echamos los ojos atrás, José Antonio también lo habrá visto, en los 5 meses de lo que podemos llamar la primera fase del Aprende en Casa, hubo una gran creatividad de los profesores y de las profesoras de la escuela pública y de la privada para una cuestión que es central en el proceso pedagógico: el vínculo entre profesores, profesoras, niños y niñas, de tal manera que
con la creatividad que hay, a veces auxiliados por la tecnología cuando se puede. En otras ocasiones, sin la tecnología, hubo profesores que en las poblaciones, sí, hubo experiencias tales como profesores que en algunas poblaciones iban a las casas de los chiquitos, obviamente no entraban, y desde la mitad de la calle, con el chiquito o la niña en la ventana o en la puerta, atendían personalmente algunas de sus dudas, ayudaban a la señora. Otros usaban WhatsApp, otros, ¿saben? Uno de los que más me conmovió fue un caso en que el profesor mantuvo una relación con sus estudiantes en esta pandemia, en esta fase final del ciclo pasado, a través de cartas, escribiendo cartas. Y yo sugeriría otra cosa: los aprendizajes esperados bajo el supuesto de que no hay pandemia, que nadie la podía esperar, claro, pues son unos. Pero creo que también, además de tratar de poner en medio lo más posible, ya sea al profesor, a la profesora, o bien una asesoría, digamos, razonable con el abuelo, la abuela, ojalá no sea solo siempre la señora, porque eso es muy feo, porque es una inequidad de género, pero los aprendizajes esperados en pandemia no pueden ser los aprendizajes esperados con la escuela presencial. Claro. Entonces no hay que insistir en que se hagan los quebrados el día martes a las 8 de la mañana en todo el país, sino en tratar de hacer que lo que menos importe sea la evaluación cuantitativa, que lo que menos importe sea el contenido memorístico, y que lo que más importe sean los aprendizajes fuertes de la comprensión del mundo, la capacidad de escribirlo, de describirlo y de ordenarlo lógicamente a través del cálculo. Con un planteamiento de esta naturaleza se puede aprovechar mucho lo que la televisión brinde, mediada por una estructura que acompañe, que no deje solo como espectador y como cubeta al niño y a la niña. Y en las escuelas, decías, Azul, en las escuelas privadas, en las escuelas particulares, se tiene otro método, el método de educación a distancia a través de la computadora, Azul. Sí, no, y me gustaría añadir, porque no tenemos tantísimo tiempo, que existe un reto adicional del que se ha estado hablando en estos días también, que es el reto económico, ¿no?, de supervivencia de esas escuelas, y que ahora enfrenta, digamos, también la cosa adicional de que se esté poniendo en cuestión justamente que como los aprendizajes no van a ser los esperados, o porque el método es diferente, o esto, eso equivaldría a que hay una menor calidad por parte de lo que están haciendo los maestros de estas escuelas, y entonces quiere pagar menos. Eso, platícanos, José Antonio, ¿cómo llevan ese tema? Efectivamente, creo que ese es uno de los problemas centrales que vamos a enfrentar en las escuelas particulares. Hay muchos tipos de escuelas particulares y cada una lo enfrentó como pudo en los meses anteriores, efectivamente echando mano principalmente de la creatividad de los maestros y de la posibilidad de ir explorando herramientas, ¿no? Seguramente en la mayoría de las escuelas particulares sí va a haber esa posibilidad de que las familias tengan acceso a alguna conexión que permita un contacto directo en alguna medida con los maestros, y cada escuela va a tener que diseñar un mecanismo adecuado con base en la experiencia que tuvo. Nosotros en particular aprendimos, por ejemplo, que pedir que un niño esté 7 horas sentado frente a la pantalla resulta completamente absurdo. Y me refiero a un niño chiquito de kinder, de primaria, incluso un chavo de secundaria, una chica de la preparatoria. Entonces hay que buscar los mecanismos adecuados que permitan estar un rato con ellos, tener el contacto directo en la pantalla, que es lo más cerca que tenemos al contacto directo, porque ese intercambio de miradas, ese intercambio de conocimientos, ese poder diseñar clases donde interactúes con ellos, efectivamente reduciendo los contenidos a los conceptos mínimos esenciales, para con ellos construir razonamiento, construir capacidades. Esto es lo que tiene que hacer cada maestro, tomando las herramientas que la escuela le ponga disponibles o que en su casa tenga también para poder transmitir. Nosotros estamos diseñando una plataforma propia para la escuela en la que vamos a tener posibilidad de intercambiar materiales, de intercambiar clases virtuales sin saturarlos.
Y vamos a intercambiar también pidiendo a los papás que ocasionalmente, por grupitos y de poquito a poquito, nos traigan incluso algún cuaderno, ¿no? Esto es la posibilidad que tenemos nosotros por el tamaño de la escuela, que no es gigante, y sin poner en riesgo a mucha gente que venga a tiempo a la escuela, pero quisiéramos lograr incluso ese intercambio, así como estos maestros que se iban a la plaza a hablar con los niños desde la puerta de su casa, pues intercambiar aunque sea una parte del material, incluso poder transmitir en algún caso desde un laboratorio, desde la cocina, para interactuar con ellos de otra manera, pero sobre todo pensando en esto, que el conocimiento se tiene que construir y no solamente informar, ¿no? La información que hoy la tenemos al golpe de una tecla no está generando conocimiento. En la época de mayor dato y de mayor posibilidad de ganar información, tenemos el mayor empoderamiento de la ignorancia en muchos campos, porque la gente está confiada que la información está ahí y no le importa adquirirla. Entonces hay que encontrar el balance entre la memoria, el razonamiento, la capacidad de ser crítico, y construir eso en línea está mucho más difícil que construirlo en vivo. Y en cuanto a la parte económica, efectivamente en muchas escuelas, no es particularmente en nuestro caso, quiero agradecer públicamente a los papás del Instituto Escuela porque han sido súper solidarios y tenemos el número de alumnos prácticamente igual que el año pasado. Pero muchas escuelas han visto disminuido esto porque efectivamente muchos papás dicen, bueno, pues si 6 meses o 4 meses van a transmitir en línea, pues mejor que mi niño vea las cosas en la tele y que cuando ya se pueda venir, pues les vuelvo a pagar las colegiaturas. Ese es un planteamiento que están haciendo algunos papás. Y por otro lado también reduzcanme la colegiatura porque no van a poder estar los niños ahí y ustedes van a dejar de pagar cosas que no están ahí. Yo quisiera que la gente entendiera que las escuelas, tradicionalmente en México, las escuelas particulares, han sido un gran negocio, pero que de una década y media para acá, esto ya no es igual. El poder adquisitivo de la clase media ha disminuido espectacularmente. Las escuelas que no pagaban impuestos ahora pagan una cantidad de impuestos muy grande, sobre todo si tienen a sus trabajadores registrados en el IMSS y donde deben. Y yo les quiero decir, en nuestro caso particular, si yo me pongo a hacer un descuento brutal a toda la escuela diciendo, como no estamos pagando la mitad, yo no saco los impuestos y los salarios. Prácticamente lo que se recibe en la escuela, si queda una pequeña ganancia según el número de alumnos que tengas, puede ser, pero lo que recibimos normalmente se va para impuestos y salarios. Una pequeña parte para servicios, pero por ejemplo, por dejar de pagar agua o dejar de pagar luz en la proporción que hacemos cuando están los chicos, no se crean que la escuela ahorra una cantidad significativa como para descontarle ni el 1% a los papás, ¿no? Vaya, esta crisis nos ha catapultado de manera directa al futuro, imponiéndonos nuevos retos, entre ellos, pues intentar educar a los niños como lo hacían antes en las aulas, con una maestra, ahora a través de una pantalla. Se nos acabó el tiempo, Manuel José Antonio, pero muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Lo vamos a seguir hablando, lo vamos a seguir analizando y va a seguir siendo